Muy buenos días, yo soy Gris Abarca, gerente de mercadeo de AS Networks y para mí es un placer darle la bienvenida a un evento más de nuestra serie Webinar Plus. Estamos iniciando el mes de octubre, el mes de la ciberseguridad, y qué mejor forma de iniciar este mes con este tema tan importante de ciberseguridad. Hoy vamos a estar conversando acerca de gobernanza de la identidad, gestión eficiente y cumplimiento normativo. Este es un evento que estaremos desarrollando de la mano con nuestro socio comercial RSA. Este evento tendrá una duración aproximada de 1 hora. Los invitamos a utilizar la sección de preguntas y respuestas para que no se quede con ninguna inquietud. Oportunamente, nuestros expertos que nos acompañan hoy estarán evacuando sus dudas oportunamente. Antes de iniciar, me gustaría cederle la palabra a Luis Gustavo, nuestro gerente comercial. Buenos días, don Luis Gustavo, ¿cómo está? Hola, buenos días, Griselda. Buenos días, gracias, Griselda, y bienvenidos todos. Estamos muy contentos de tenerlos ustedes hasta aquí. Va a ser un espacio muy útil para todos y de verdad que nos encanta. Hoy venimos, como lo decía Griselda, de la mano de nuestro socio RSA, quienes son uno de los líderes en la parte de autenticación. Es uno de los grandes, la verdad. Siempre líder en el cuadrante de Gartner y son las personas que son muy conocidas. La empresa por definición, por todo el tema de autenticación e identidad, pero va más allá de eso. Entonces queremos presentarles a nuestros expertos para que hablemos un poquito más de la estrategia que tiene RCA y que va más allá de la autenticación. Hoy en día ya, a ver, hemos tenido que enfrentar olas de tecnología que hace un tiempo fue el tema de Internet, después vino todo el tema de las implementaciones on-premise, después vino el tema de la nube, y bueno, hoy en día hablamos mucho más allá del tema de autenticación. Entonces hablamos de cosas de como gobernanza y ciclo de vida. Y es ahí donde RCA, el líder absoluto, y que nadie puede mejor que ellos, nos puede explicar realmente qué es esto. Entonces quiero darle la palabra, quiero una vez más agradecerles su permanencia, su conexión y darle la palabra a Eduardo, el experto líder en la región de Centroamérica que cubre todo el territorio. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Griselda. Muchas gracias, Luis Gustavo. Pues bien dicho, la realidad es que la tecnología avanza a pasos agigantados y bueno, las organizaciones cada vez tienen que estar preparadas para ese dinamismo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para eso justamente parte de la conversación la estaremos orientando a cómo se administra justamente esas aplicaciones y esos accesos que a veces pueden representar un dolor de cabeza para las organizaciones. Entonces, bueno, como bien dice Luis Gustavo, mi nombre es Eduardo Altamirano y bueno, trataremos de abordar este tema de una forma sencilla, con la finalidad de que ustedes se lleven una visión de lo que incluye este concepto y algunas cosas importantes en dado caso que no las hayamos pensado, ¿sale? Entonces, para empezar, justamente sabemos que a ninguna compañía le gusta estar en los encabezados de las noticias y menos si es un encabezado con una mala noticia. Entonces, algunos ejemplos que se han vivido en toda la región y en particular en Costa Rica, podemos platicar y analizarlos de forma muy, muy rápida, nada más como parte de introducción a este tema. Pero sabemos que en el año, por ejemplo, 2022, el grupo Conti vulneró los sistemas del Estado y divulgó datos personales de miles de costarricenses. Incluso hubo un momento en el que se permitió solicitar un pago de incluso 20 millones de dólares justamente para no divulgar esta información. De igual forma, han habido ataques de ransomware que afectaron, por ejemplo, los servidores del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y el Fondo de Asignaciones Familiares, impactando justamente la información de estas empresas, ¿no? Hay estadísticos que también comentan que efectivamente también las pequeñas y medianas empresas que vienen siendo las pymes enfrentaron 1.6 millones de intentos de ciberataques y 742.000 intentos de phishing. Entonces, a veces creemos que los ataques no nos va a llegar en algún momento, pero eso confirma que los ataques se pueden dar en las organizaciones grandes, en las organizaciones pequeñas y entonces ninguna empresa se salva realmente de poder sufrir un ataque, ¿no? Los temas de virus, los temas de phishing, los temas de malware, también son infecciones o son ataques muy comunes
Y en promedio, cada sede de 10 empresas en Costa Rica sufren un ataque de este tipo, ¿no? El ransomware sigue creciendo, afectó alrededor del 40% de las empresas en Costa Rica y representa una de las mayores amenazas, ¿no? Eso aunado, por ejemplo, a todo lo que es el mundo digital, al fraude en línea, también ha incrementado los casos de robo de datos y ataques dirigidos a instituciones gubernamentales y a empresas privadas. Ahora, eh, tomando esto como referencia, pues generalmente las empresas hacen una inversión tomando tres aspectos importantes, ¿no? O el por qué las empresas tienen esas inversiones en ciberseguridad. Una es cumplimiento, dependiendo la vertical en la que te encuentres, vas a tener que cumplir ciertas normatividades u otras normatividades, tanto la vertical de tu empresa o del país, ¿sale? Por supuesto, proteger los datos, que pueden ser datos de las empresas, pueden ser datos importantes, investigaciones de la compañía, y por supuesto, reducir los riesgos que tiene, ¿vale? Ahora, la realidad es que también el acceso no bien manejado tiene un impacto importante en todas las organizaciones, ¿sale? Que afecta o que puede comprometer justamente a las empresas. Y la forma en la que los afecta puede tener desde pérdidas financieras, por supuesto, ahora la reputación que tiene la misma empresa al tener una fuga de información, y también puede llevar a temas legales, ¿no? Ahora, la parte de la identidad toma un punto relevante porque a final de cuentas, 75% de las fallas en la seguridad son resultado justamente de una administración incorrecta de la identidad. Y estamos hablando que cerca del 95% de las identidades usan mucho menos accesos, ¿sale? De los que tienen realmente. Entonces no están administrando bien las identidades y esto provoca que pueda tener justamente un recoveco una institución. Ahora bien, las identidades es algo increíblemente complejo. La autenticación y el manejo de las identidades es la puerta principal de los negocios digitales, por supuesto, lo que conlleva a una buena experiencia del usuario o a veces mala experiencia, pero también puede originar una brecha de seguridad. Y esto es importante tenerlo en mente porque prácticamente a lo largo de todo ciclo de la identidad, desde que se crea hasta que se retira esa identidad, hay que cubrir o hay que tener en cuenta ciertos procesos y lineamientos que nos van a ayudar a tener procesos automatizados o esa seguridad alrededor de las identidades. ¿Por qué? Porque si la creamos desde un inicio mal, desde ese inicio vamos a tener algunos problemas. Si no tenemos un seguimiento a esas identidades o esos entitlements o derechos a los que tiene esa identidad, también vamos a tener problemas cuando se gesten, por ejemplo, cambios de esa identidad entre la organización o dentro de la organización, ¿vale? Ahora, no es fácil, les decía, no es fácil administrar la identidad. Y para eso, bueno, ponemos tres ejemplos muy sencillos. El aprovisionamiento automatizado o el aprovisionamiento que siga los procesos muchas veces no es el adecuado o no se tiene incluso. Los derechos que tienen esas identidades o los accesos también, la administración no es sencilla, es decir, saber qué derechos en tantos tiene cada identidad en una organización, por ejemplo, grande, se vuelve caótico si no tienes un proceso. Y por supuesto, la poca visibilidad que tengas de esas identidades puede gestar un problema. Puede gestar un problema en temas de seguridad y también te puede conllevar justamente a que no cumplas con temas de auditoría o que le inviertas mucho tiempo, ¿no? Pero más allá, nada más, por ejemplo, de los temas de auditoría, también hay otros retos que las mismas organizaciones enfrentan. Y aquí pongo tres preguntas que a lo mejor se ha topado con ellas dentro de las organizaciones, dentro de su empresa. Si tenemos, por ejemplo, nuevos empleados, y a lo mejor son 30, son 50, son 100 o son 10, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo vamos a hacer ese aprovisionamiento del empleado? ¿O cómo vamos a aprovisionar ese grupo de empleados, ese grupo de entidades? Estamos, por ejemplo, la organización está habilitada para desarrollar o preparar una auditoría. ¿Cómo puedo localizar, por ejemplo, y mitigar justamente esos errores en las identidades o en los derechos o en los accesos que tengo hacia esas identidades? Entonces, va mucho más allá, o estas preguntas o esta estrategia va mucho más allá de ir revisando justamente nada más un tema de auditoría, porque conlleva muchos pasos detrás, ¿vale?
Ahora, me gusta presentar este concepto porque a final de cuentas, a ver, un tema de identidad es una estrategia y es una estrategia que se debe fortalecer como un todo, como un universo. Y es importante, por supuesto, tener una estrategia que también cubra la parte de acceso, que eso es un poco más conocida. Las organizaciones, ya hay muchas organizaciones que ya conllevan un control de los accesos de la persona que está entrando a alguna aplicación, a qué está entrando, dónde está entrando. Pero también es muy importante, les decía, que haya una relación con el tema de cuándo está entrando y por qué está entrando, ¿no? Entonces, eso de cuándo está entrando y por qué está entrando nos lleva justamente a un concepto de analizar el tema de gobernanza, ¿sale? Y quiero que se lleven esta imagen con ustedes porque más adelante les vamos a enseñar cómo estamos integrando justamente todos estos componentes en un caso de uso, ¿vale? Ahora, los retos justamente que tenemos en un concepto de IGA, y bueno, IGA es prácticamente la gobernanza y la administración de la entidad por sus siglas en inglés, que prácticamente o lo que nos ayuda es que va a permitir a los administradores de seguridad justamente controlar de manera eficiente las identidades de los usuarios y el acceso en toda la empresa. Ahora, los tres principales retos de la gobernanza y la administración de identidades son los que tenemos aquí. Número uno es el cumplimiento de auditorías y normatividades. Número dos, la reducción de los riesgos. Y número tres, la eficiencia operacional. Ahora, dentro de cada una de estas tres burbujas, hay principios para administrar las identidades de una forma técnica que también conllevan a retos de negocios centrados alrededor del tema de IGA. Incluso existirán algunos empalmes en algunas de las burbujas, pero uno de los más importantes, y es justamente el corazón a veces del tema de IGA, es la automatización de los procesos que podemos verlo en el centro de la pantalla. Ahora bien, siguiendo con los retos en la implementación de una estrategia de IGA, podemos empezar a diseccionar un poco más estas burbujas, tomando como referencia la primera burbuja, que es la auditoría y el cumplimiento, que bueno, aquí ya lo cambié a hexágonos, pero tomando como referencia el tema de la auditoría y cumplimiento, los requisitos de cumplimiento y de la industria que se implementan para mantener las organizaciones dentro de un estándar para que otras organizaciones realicen negocios de manera segura y efectiva es relevante y hace énfasis a este punto. Entre algunas de ellas podemos mencionar normativas como GDPR, SOX, PCI o HIPAA, o algunas otras que pueden tener de forma local o orientada justamente a una vertical. Casi todas las verticales o las organizaciones se enfrentan a un mandato de cumplimiento o auditoría en la forma de acceso a la organización o a las aplicaciones. Entonces, el incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a graves problemas financieros y o legales. Entonces, satisfacer estos cumplimientos garantiza que las empresas puedan crecer y mantenerse operativamente sólidas y reducir el riesgo. Ahora, cuando estemos platicando o pensando en esta burbuja, hay que hacernos algunas preguntas y me gustaría que ustedes también vayan teniendo esas preguntas consigo, se las lleven. Algunas preguntas importantes al evaluar esto, por ejemplo, es ¿qué formas de cumplimiento debo satisfacer en mi organización? ¿Cómo influyen las auditorías en requisitos de cumplimiento? ¿Con qué frecuencia se audita? ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuál es el costo, por ejemplo? ¿Cuál es la inversión de tiempo, de recursos que necesito en esas auditorías? Y por supuesto, ¿qué herramientas tengo para implementar y ayudar a cubrir con el cumplimiento relacionado a estos accesos? ¿Qué tan seguro, por ejemplo, está cada una de las personas o están las organizaciones de cumplir con su próxima auditoría? Y si no dedicamos el tiempo a trabajar en una auditoría, ¿en qué podría centrarse su equipo de trabajo o usted en otras actividades importantes del negocio? Entonces, al hacer este tipo de preguntas, les ayudará a entender cómo la organización se enfrenta a los cumplimientos, las auditorías y si tienen procesos para prepararse para estos procesos justamente. Ahora, dentro de la burbuja de la reducción de riesgos, podemos comentar lo siguiente. La identidad, a ver, comentamos que la identidad es uno de los principales vectores de ataque. Los usuarios o los empleados, los proveedores, los contratistas están en riesgo debido a que los atacantes explotan nuevos perímetros o una superficie más amplia que está relacionada a las identidades.
Por ende, hay que tener en cuenta el riesgo cuando se habla también de IGA o de IGL. Entonces, el aprendizaje automático, por ejemplo, y temas de inteligencia artificial actualmente se están usando como herramientas de ataque. Incluso existen, por ejemplo, artículos sobre sobre inteligencia artificial que pueden actuar como BDRs, que BDRs son los Backup Disaster Recovery. Entonces, los atacantes pueden aprender incluso temas del directorio activo para sustentar o para engrandecer un ataque, ¿no? Utilizan cuentas huérfanas, que son cuentas que están desbloqueadas y que no están vigiladas. Y es un concepto muy importante y quiero que se lo lleven también en mente. Entonces, si tienen que implementar estrategias Zero Trust que permitirán tener más control de seguridad para reducir justamente estos riesgos. Y tengan en cuenta que el riesgo no siempre es externo y no siempre es intencional. Entonces, ese es un tema también importante porque muchas de las organizaciones piensan que hay una metodología sobre todos los ataques, pero les decía, de cierta forma hay ataques que se dan, sí, que no es intencional incluso por parte del mismo empleado, ¿no? Ahora, algunas preguntas que se deben de hacer cuando analicen esa burbuja es, ¿qué medidas de seguridad existen para proteger las identidades de riesgos externos? ¿Cómo se protege, por ejemplo, contra el phishing, que ya vimos que es un concepto y es un ataque que está creciendo, por ejemplo, en Costa Rica, y las vulnerabilidades que se tienen de acceso? ¿Cuál es el proceso para desaprovisionar el acceso y con qué frecuencia se eliminan, por ejemplo, las cuentas huérfanas? ¿Cómo encaja la identidad y el acceso en una estrategia Zero Trust que cada uno de ustedes pueda tener en sus organizaciones? ¿Qué medidas se han adoptado para hacer cumplir la segregación de funciones y acceso de privilegios excesivos? Les decía, cuando una persona va cambiando de trabajo, puede estar recuperando accesos dentro de la organización por esos cambios que nadie está monitoreando. Entonces, estas preguntas pueden ayudar a darle una idea del terreno desde una perspectiva de seguridad, para que ustedes puedan identificar las brechas en los procesos actuales que tiene su organización, pero también que puedan entender cómo puede hacer una planeación y una mejora en la seguridad. Ahora, como último punto, está también la burbuja de la eficiencia operacional. Entonces, dentro de esa burbuja podemos analizar, por ejemplo, los procesos manuales. A menudo oímos hablar de empresas que utilizan procesos manuales para realizar tareas relacionadas con el acceso a la identidad. Y estos procesos manuales pueden ser incluso aislados o pueden ser muy costosos en cuanto a inversiones de tiempo y de personal. Hablamos, por ejemplo, también de la incorporación o cuando una persona ingresa en una compañía, pero también se desvincula. Entonces hay que analizar y permitir justamente o alguna forma de reducir el tiempo de la creación y habilidades para preparar a las personas para que puedan desempeñar sus actividades dentro de la organización, pero también hay que quitarles el acceso cuando ya no son necesarios o dejan de trabajar en la organización. Ahora, pueden pensar en esto como los procesos que toma la organización digamos, desde que ingresa un empleado, que justamente ese ingreso es coordinado, por ejemplo, por un área de recursos humanos, no necesariamente por una área de IT o de seguridad, ¿no? Entonces, cada usuario final debe tener el acceso adecuado para su rol y debe de haber un proceso para realizarlo. Cualquier forma en el que el proceso pueda ser más eficiente o automatizado va a representar un beneficio para la compañía, ¿no? Entonces, también hay que profundizar en los privilegios y derechos o en los entitles. Todas estas áreas deben tener en cuenta cuando estén pensando en el acceso y en la organización, que debe tener un proceso, o de lo contrario, el hacerlo manualmente generará riesgos y llevará mucho tiempo, como los comenté anteriormente, ¿no? Entonces, estas preguntas ayudarán a identificar cuánto tiempo dedica una organización a mantener, digamos, su status quo. Si algo de estos procesos es manual, es muy probable que se beneficien la compañía en la que se encuentra con una solución, con una estrategia de IGA. Dentro de estas preguntas, digamos, que debemos hacernos dentro de las organizaciones en esta burbuja, comentaré algunas, pero tienen que tener en cuenta, por ejemplo, ¿qué nivel de automatización existe al administrar las identidades en su organización? ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo está involucrado, por ejemplo, las diferentes líneas del negocio en la toma de decisiones de acceso? Porque no es un tema nada más de una sola persona o un solo equipo, sino hay varias personas
o un flujo que deben de autorizar justamente ese acceso, pero también que los valide. Entonces, ¿cómo se están validando? ¿Cuáles son las funciones más importantes de su organización y cómo se gestiona justamente el acceso? ¿Y qué tan seguro, por supuesto, está a cumplir con la próxima auditoría, ¿no? Entonces, estas son algunas preguntas que me gustaría que se llevaran consigo y bueno, ustedes evalúen qué también o qué tan mal están dentro de las organizaciones, ¿no? Siempre generalmente hay un espacio en el que se puede mejorar. Ahora, un buen acercamiento, para ir reduciendo justamente esas preguntas o para ir reduciendo esos retos que tenemos cuando una empresa está buscando, implementar algo de gobernanza, eh, un buen camino, por ejemplo, es centralizar las identidades y sus derechos, de acceso para establecer la línea de base para el aprovisionamiento. Entonces, es necesario, por ejemplo, establecer también las políticas empresariales para los derechos, o entitles de los usuarios. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, cuál es el nivel adecuado de acceso para un usuario, cuál es su rol, cómo hay una relación entre ese usuario y ese rol. También, después de la política, hay que buscar justamente automatizar el aprovisionamiento y el mantenimiento de la misma cuenta, ¿no? O de la misma identidad. Entonces, busque conectar esas aplicaciones, recopile los datos sobre las identidades, sus derechos o los entitles, y a final de cuentas, lo que queremos también es que permita la certificación y se automatice para una revisión continua. ¿Sí? Entonces, entrando un poco, ya hablamos del por qué es importante IGA, hablamos un poco de los retos que se tienen y también quisiera ir estableciendo, digamos, una base de los componentes principales que vamos a ver cuando una empresa está buscando una solución de gobernanza y de identidad. Entonces, cuando hablamos de gobernanza y de identidad o ciclo de vida de las identidades, podemos mencionar que tiene cuatro componentes principales o servicios, ¿no? Estos componentes proporcionarán información sobre quién tiene acceso a qué, con visibilidad y control en todos los casos de uso justamente de estos accesos. Entonces, lo cual permitirá a las organizaciones tomar decisiones relacionadas a los accesos que se tengan dentro de la organización. Entonces, esto va a proporcionar una garantía de confianza que tiene un acceso autorizado y seguro que cumple con las normatividades, ya sea de la empresa, de la vertical o del gobierno. Entonces, una plataforma de IGL es una plataforma integrada que le brinda justamente esa habilidad y control de los accesos en toda la organización. Y las soluciones de IGA se componen, les decía, de cuatro elementos principales que respaldan justamente esa gobernanza de las identidades. Los cuatro componentes, digamos, son los que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? Empezaré por el tema de gobernanza de la identidad. Entonces, este componente podemos decir que es la base para proporcionar visibilidad sobre quién tiene acceso a qué. Con este componente, se podrá administrar, por ejemplo, todos los usuarios, los roles y las aplicaciones. Podrá realizar dentro de la organización certificaciones de acceso automatizadas basadas en el riesgo y, por supuesto, identificar y corregir esas infracciones a las políticas que se estén visualizando. Entonces, va a poder también establecer y controlar la segregación de funciones basado en las políticas de cumplimiento de la misma organización, ¿no? Entonces, ese componente, digamos, es la base en muchos de los casos y eso también da pie, por ejemplo, a otros componentes, ¿no? Hablaré, por ejemplo, ahorita del componente del life cycle, que prácticamente es clave para establecer justamente los flujos de trabajo, la automatización y seguimiento de auditoría para saber cómo obtuvieron acceso esas identidades, ¿no? Entonces, con este componente, lo que las organizaciones van a tener o van a poder realizar va a ser automatizar, por ejemplo, las solicitudes de acceso, las aprobaciones y el aprovisionamiento en función de las políticas que garanticen que los usuarios tengan el acceso que necesitan para hacer su trabajo cuando lo necesiten, ¿no? Van a poder aplicar las políticas de ingreso, movimientos y abandono a lo largo del ciclo de vida y de los usuarios en cada una de las organizaciones. Y también va a proporcionar responsabilidad empresarial para las aprobaciones y cambio de acceso autorizados, ¿vale? Entonces, con esto vamos a poder, o la organización va a poder, habilitar la detección de cambios no autorizados para mitigar, por ejemplo, la persistencia de accesos no autorizados que la compañía no tenga dentro de esa política, ¿no? Otro componente también importante, es el de abajo, que se llama Business Role Manager, que con este módulo garantizamos a los usuarios que tengan el acceso adecuado para el trabajo.
Entonces, con este componente, las organizaciones van a poder establecer roles de acceso por derecho de nacimiento o cuando se crea justamente la identidad, que es cuando le decimos bitrate, ¿sale? Analizar, por ejemplo, van a poder analizar continuamente para evaluar el acceso a los roles y garantizar justamente que esos roles vayan evolucionando a lo largo de su ciclo de trabajo, ¿no? Y por supuesto, vamos a poder automatizar la certificación de dichos roles. Hay otro componente, y con este cierro de lo de los cuatro componentes principales que se llama DAG, o es el Data Access Governance, que nos va a proporcionar visibilidad del control del acceso a datos no estructurados. Entonces, con este componente podrá, por ejemplo, las organizaciones podrán, o ustedes podrán aprender quién tiene acceso a qué datos en recursos no estructurados. Por ejemplo, recursos compartidos de archivos. Ese es un recurso no estructurado. Va a poder, por ejemplo, satisfacer los requisitos de cumplimiento en torno al acceso a los datos. Va a obtener una validación de un bucle cerrado, se le dice closed loop, de los cambios en los datos para asegurarse de que se han realizado justamente esos cambios. Y a final de cuentas se puede detectar de forma rápida los niveles de acceso, digamos, fuera de banda y marcarlos para su corrección, ¿sale? Entonces, si vemos un poco este proceso, cómo funciona, ¿sale? Podemos ver del lado izquierdo justamente algunos de los componentes principales como son los usuarios, los sistemas de recursos humanos, las cuentas, los directorios, temas de cumplimiento, las aplicaciones, recursos compartidos, accesos a base de datos, pero al final de cuentas esos recursos de cierta forma tienen que tener, o se tiene que generar una visibilidad que justamente con una solución de IGL te permita justamente tener una identidad o generar un contexto basado en las políticas o en los procesos de la compañía. Entonces, tiene que haber una forma en que las políticas, las revisiones, las aprobaciones, los roles, los movimientos que tienen de los joiners, movers o libres, que es cuando una persona entra, se mueve o sale de la compañía, van a disparar acciones justamente de gobernanza, las cuales van a provisionar o van a provisionar esos accesos. Ahora, también un tema relevante justamente es analizar con diferentes motores de inteligencia ciertos comportamientos o ciertos patrones justamente que nos ayuden justamente a enfocarnos a esas alertas que realmente son importantes y darles prioridad para poder tener una inteligencia justamente en esa priorización de tareas y que también sea una forma intuitiva de leerlas, ¿no? Entonces, em, muchas personas nos comentan que si basta con que solamente una vez se realice este análisis o esta sesión o esta consultoría, pero siempre decimos que el tema gobernanza es un tema vivo, ¿sale? Porque va a estar en continua evolución y esa evolución se va a dar justamente por los procesos de la misma compañía. Y aquí les preguntaría, ¿quiénes de ustedes no han tenido algún cambio dentro de la compañía? Entonces, así como las compañías tienen cambios, así como ustedes tienen cambios, también los procesos y una estrategia de gobernanza y de ciclo de vida debe tenerse, debe estar viva, ¿no? Em, Ahora han salido buscando justamente cómo las organizaciones adopten, por ejemplo, estas estrategias de IGA. El tema de gamificación también es un tema importante. ¿Qué hacemos con el tema de gamificación? Bueno, pues realmente lo que estamos haciendo es una competencia sana entre los equipos de trabajo. Lo que estamos haciendo es mostrando cómo esos objetivos que van relacionados al tema de gobernanza y ciclo de vida de las identidades, ponerlos, digamos, en un tablero de juego entre los mismos equipos de trabajo dentro de las organizaciones. Ahora, de tal forma que cada uno de los equipos de trabajo pueda ir revisando su desempeño y al final, por ejemplo, pueda haber un ganador. Pero ustedes a lo mejor me preguntan cuál es la importancia de la gamificación, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos buscando con este tema es que se incremente el compromiso de los usuarios al ser parte de una competencia amistosa con objetivos claros y puntuales, ¿sale? Va a reducir el riesgo y va a mejorar la seguridad al promover una revisión más rápida de los administradores que están a cargo justamente de los equipos de trabajo o de ciertos procesos. Por supuesto, va a mejorar la información del comportamiento del usuario y va a ayudar a identificar áreas de mejora. Y por último, va a conducir justamente a cambios en el comportamiento positivo
motivando a los usuarios a seguir las mejores prácticas y a ser más conscientes de sus acciones. Entonces, la realidad es que hay un concepto muy interesante sobre el tema de gamificación y la intención es que lo podamos promover dentro de las organizaciones, ¿no? Ahora, yo les hablé también de forma rápida, resumida, sobre algunos motores de riesgo. Entonces, me gustaría también comentarles, porque es algo importante, cómo empiezan a funcionar estos motores de riesgo basados en inteligencia artificial. Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, existen Risk Engine o motores de riesgo, que prácticamente es un motor configurable que se adapta y que se puede ajustar para las organizaciones, para algunas de las organizaciones y que va a ayudar a descubrir justamente riesgos ocultos. Y estos riesgos ocultos son algunos que ya les comenté en otras láminas, ¿no? Pueden ser cuentas huérfanas, pueden ser violaciones a políticas, identidades con derechos entitles de más que hayan ganado a lo largo de su ciclo de vida. Y bueno, lo que va a reducir justamente, lo que va a ayudar este motor de riesgo es justamente a reducir los riesgos y a mejorar los cumplimientos. Ahora, esto también va relacionado, por ejemplo, con los dashboards. Los nuevos componentes del dashboard van a desplegar datos del motor de riesgo o del Risk Engine que va a proveer a las organizaciones con información valiosa para tomar mejores decisiones. Incluso podría tener o se podría utilizar información del motor de gaming para promover justamente revisiones más rápidas y reducir los riesgos. ¿Y esto a qué va a llevar? Pues justamente incrementar la seguridad entre las organizaciones, pero también nos va a ayudar a mejorar las normatividades y los cumplimientos que tengamos que ir cubriendo, ¿no? Entonces, aquí nada más voy a mostrar algunos gráficos de la plataforma en cuanto a la información que avientan justamente estos motores. Y lo importante aquí es justamente mencionar que los dashboards, las organizaciones necesitan dashboards en tiempo real y esto nos va a ayudar porque a final de cuentas van a proveer información de seguridad que pueden disparar accionables incluso al seleccionar algún componente de este mismo dashboard. ¿Qué nos va a ayudar el poder hacer clic y a lo mejor ampliar la información? Justamente va a poder habilitar o vamos a poder ir más a profundidad en algún detalle para mejorar la comprensión justamente del reporte que está mostrando y que nos está llamando la atención. Ahora, las plataformas en general también manejan diferentes gráficas y visualizaciones que van a ayudar a cada una de las compañías a entender de mejor manera la información desplegada, ¿no? Entonces, aquí lo importante es mencionar que cada una de las empresas va a poder tener acceso a información que sea útil, dependiendo incluso del nivel que se tenga de administrador, de supervisor, y que va a poder buscar más información en ese gráfico o en ese reporte y de ahí incluso podría disparar de forma automatizada o a través de una solicitud accionables que vayan relacionadas a reducir el riesgo o a tomar una acción de mejora en ese hoyo del proceso, ¿no? Ahora, andando un poquito ya en el tema de la solución de governance ciclo de vida de RSA, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es justamente parar en dos grandes aspectos esa estrategia, ¿no? Pero yo les comentaba justamente de los componentes core que tienen las soluciones de IGL y la intención, por supuesto, es que ustedes puedan acceder a esos componentes, ¿no? Haciendo el resumen de algunos de los componentes más importantes que generalmente, por ejemplo, analizamos con nuestros clientes, vamos a buscar, por ejemplo, el tema de Compliance Manager. Estos de temas, digamos, componente, les decía, ¿no? Nos va a ayudar a automatizar completamente la supervisión, la generación de los informes, las certificaciones, la corrección de los entitles. Va a apoyar, por ejemplo, las certificaciones de acceso basadas en riesgos priorizadas. Nos va a ayudar, por ejemplo, a tener mejor visibilidad y control del acceso a los recursos de datos no estructurados. Nos apoyará justamente a la definición y cuantificación de los controles de políticas de seguridad y los cumplimientos que tengamos que llevar a cabo. Nos permitirá justamente tener una minería de roles, modelado y definición y certificación. Tenemos el Business Role Manager también, que también es un componente que nos va a ayudar justamente a verificar y hacer cumplir los mandatos normativos. Va a traducir, por ejemplo, las políticas empresariales en controles técnicos de TI, que también es un punto relevante.
Va a soportar, por ejemplo, el cumplimiento mediante la alineación de los privilegios de acceso con las funciones de trabajo del usuario. Va a crear, va a aplicar y va a verificar, por ejemplo, el acceso basado en roles de la organización, ¿sale? Otro componente, por ejemplo, también, que generalmente paseamos en un primer paso es el Life Cycle Management, que nos permite, por ejemplo, la automatización de procesos de solicitudes, de aprobaciones y de provisionamiento justamente de estas identidades. Va a permitir, por ejemplo, que las solicitudes de los usuarios de acceso y aprobaciones se den con digamos, con un look and feel o con una experiencia amigable, fácil de usar para las personas. Va a permitir, por ejemplo, la aplicación de procesos en las actividades de los joiners, movers y leavers, que son los JML, alineados a las políticas de las organizaciones, ¿no? Platicamos, por ejemplo, del tema de edad, que pues a final de cuentas lo que vamos a buscar es que pues vamos a poder recopilar información detallada de los derechos entitlements, por ejemplo, de SharePoint, de servidores de Windows, que son justamente recursos compartidos, por ejemplo, de archivos que no son estructurados, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, una vista empresarial de los recursos de datos que poseen justamente esos derechos o entitles asociados. Vamos a mantener, por ejemplo, un catálogo de recursos de datos centrado en el negocio. Y a final de cuentas lo que queremos es establecer, por ejemplo, una propiedad de negocio clara de esos recursos de datos, ¿no? Entonces, les platicaba justamente hace algunas láminas de un caso de uso, y este caso de uso, digamos, la parte de gobernanza tiene muchas aristas, hay muchas formas de subirnos a una estrategia de gobernanza, pero por ejemplo, este es un caso de uso muy sencillo y es un caso de uso real con un cliente de RCA. Entonces, aquí alguno de los desafíos que tuvo el cliente justamente era se planteaba algunas preguntas de cómo puedo, por ejemplo, proporcionar a los usuarios remotos un acceso adecuado para que sean tan productivos, por ejemplo, con los usuarios en sitio. Cómo puedo mantener, por ejemplo, los costos bajo control cuando cambia la fuerza laboral dentro de la organización. Cómo puedo lidiar con procesos complejos, separados, manuales y costosos que a veces lleva semanas, por ejemplo, para incorporar un usuario a la organización, van a tener faltas de acceso, vamos a tener un aumento de llamadas al helpdesk, vamos a tener pérdida de productividad. Entonces, eh, este concepto se da, por ejemplo, digamos, desde el punto de vista o se gesta desde el tema de recursos humanos. Este tema de, de recursos humanos, por ejemplo, se puede trabajar en un proceso simplificado y automatizado que dispare y que se integre con esta área, alineando, por ejemplo, los procesos de negocio para proporcionar el acceso necesario e inmediato y de acuerdo con el rol que tiene dentro de su descripción, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el área de recursos humanos que dispara, manda la información, la puede analizar o la puede revisar el componente IGL, y esos van, digamos, a automatizar o van a requerir ciertos accesos justamente a las aplicaciones, a los archivos, a los directorios, ¿sale? Pero también algo importante es que muchos de estos conceptos o muchos de estos procesos los puede hacer incluso el mismo empleado. Entonces va a haber de cierta forma un autoprovisionamiento que nos ayude a bajar, por ejemplo, las llamadas al helpdesk, ¿no? Entonces, este ejemplo en particular, digamos, lo estoy mostrando y este fue un caso real que durante el aumento de COVID y al tener que trasladar, por ejemplo, a la mayoría de la fuerza laboral de presencial remoto, se requirió, por ejemplo, el aprovisionamiento de acceso adicional, por ejemplo, VPN en algunas aplicaciones, y a través de estas integraciones y estas automatizaciones de políticas, pudieron trasladar a estos usuarios a un estado remoto, manteniendo la productividad de los empleados. Entonces, esta empresa, con esta productividad, esta automatización y ese tiempo, tuvo reducciones en los costos muy significativos dentro del proceso, ¿no? Em, entonces aquí nada más les voy a mostrar un poco lo que es la demostración un caso muy similar a lo que les acabo de explicar. Les decía que se llevaban en la cabeza justamente una lámina donde se veía el tema de acceso, por ejemplo, y el tema de gobernanza, porque aquí vamos a combinar o vamos a explicar cómo se ven esos dos mundos integrados en un caso de uso muy común. Entonces, aquí tengo un video, y yo estaré, digamos, explicando lo que está pasando en el video, ¿no?
lo que estamos viendo aquí en el video, déjenme ponerle aquí el láser, es que bueno, nosotros tenemos una plataforma de recursos humanos. Esta es una plataforma, digamos que se está utilizando para generar esta demo. Pero vamos a tener una plataforma de recursos humanos que justamente va a iniciar el proceso. Y esta plataforma de recursos humanos, por ejemplo, está conectada a la plataforma de IGL. Ahora, en esta ocasión, nosotros estamos poniendo, por ejemplo, una plataforma de CRM, perdón, recursos humanos, pero la intención es justamente que en algún componente o en algún lado de esa plataforma podamos crear al empleado. Entonces, eso es cuando un empleado llega a la organización. Tenemos ciertos datos que debemos de llenar y esos campos, digamos, van a ser importantes porque de ahí, por ejemplo, se van a tener una relación justamente con los accesos. Uno de los componentes, por supuesto, en principales es el correo electrónico, pero les decía, es importante también ir analizando, por ejemplo, las descripciones del trabajo, a quién le reportan, qué tipo de categoría está esta persona. En esta ocasión, se dio de alta a una identidad que se llama Steven. Se les pone justamente, pues a qué área pertenece, a qué subunidad pertenece, qué localidad pertenece, ¿sale? Porque esto va a ser o va a tener un impacto justamente en la administración de la identidad, ¿sale? Un tema también importante, por ejemplo, es el supervisor, ¿sale? Si el nombre del supervisor, si le reporta de forma directa, y entonces así lo vamos a asignar, digamos, a un grupo de trabajo, digamos, a un rol y a un supervisor. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la parte de la plataforma de IGL, vamos a tener, digamos, ciertos colectores que van a integrar esta información. Entonces, dentro de estos colectores, esto los puedes tener o estas actualizaciones se pueden hacer en un proceso, un batch, en un horario. En esta ocasión, para este video, lo estamos forzando para que se haga en tiempo real. Y lo único que estamos viendo, lo que estamos buscando es justamente monitorear o revisar que esos procesos o esa importación de este nuevo usuario se haya llevado a cabo, ¿no? Entonces vamos a buscar dentro, por ejemplo, ya de la integración de IGL a Josh, ¿sale? Aquí está Josh Stevens. Y aquí podemos ver que Josh Stevens ya está dentro, por ejemplo, de la plataforma de gobernanza. Se ha creado, se tiene justamente su supervisor, tiene su título, ¿sale? Todos los componentes o los datos de recursos humanos ya se exportaron. Incluso también vamos a tener forma de ver a qué tienen acceso y los requerimientos o las peticiones que salieron basados en sus accesos, ¿no? Ahora, si esta persona, por ejemplo, ahora nos vamos del lado del usuario, si esta persona, yo como usuario, me intento loguear, por ejemplo, a mis aplicaciones y utilizando un segundo factor o un múltiple factor de RSA, por ejemplo, vamos a poder revisar que ya tiene, por ejemplo, sus accesos, ¿sale? Se le crearon dos aplicaciones, ¿sale? Pero aquí les decía que el mismo usuario puede automatizar cómo va o qué autenticador va a utilizar. Aquí la primera vez se le está mostrando un lector de QR, lee el QR con el teléfono y ya se aprovisiona su teléfono celular para que utilice su factor de autenticación, ¿no? Si que entra a una plataforma, se le pide su factor de autenticación, ¿sale? Y ahí estamos integrando los dos mundos, el tema de gobernanza, con los accesos y, por ejemplo, también el tema de autenticación. Ahora, si regresamos, por ejemplo, a la plataforma de IGL, como un administrador o como un supervisor, podemos generar justamente cambios, ¿sale? Dentro de la plataforma o esos cambios se pueden gestar desde el área de recursos humanos. Cuando se modifique esta información, ¿sale? Esto va también a entrar dentro de un proceso que actualice justamente esta información, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar de trabajo, lo vamos a editar. Ahora, en vez de ser parte del guest services, va a ser una especie de manager o va a ser una especie de capitán, digamos. Y basado en ese cambio, ¿sale? Va a mandar justamente a la plataforma IGL ese cambio y IGL va a modificar justamente esos accesos basado en el rol que tiene, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo el video es forzar otra vez a que se actualicen esos cambios para que lo podamos ver en tiempo real en la misma plataforma. Los forzamos, les decía, esto puede ser un tema automatizado, ¿sale? Y aquí vamos a ver unos minutos, al mismo usuario.
vamos a revisar que ya va a tener otro, otro job description. Sale aquí, ya se ve que, por ejemplo, está Customer Service, ¿sale? De forma automatizada, ya cambió, ya hizo ese cambio dentro de la plataforma de IGL. Los demás campos siguen igual. Los accesos se modificaron, si se dan cuenta que ya tienen más accesos, ¿sale? Basado en el rol que recursos humanos cambió, ¿vale? Vamos a esperar un poquito. ¿Vale? Esto, de la misma forma, estos accesos van a pedir algunos requests o algunas solicitudes dentro de la misma plataforma. Y aquí cuando el usuario final, por ejemplo, ahorita el usuario final ya accede a la plataforma, si se dan cuenta, ya tenemos otros dos nuevos servicios publicados en una página web, ¿no? Que es el tema del single sign-on. Por supuesto, si quiero entrar a una de las plataformas, me pide que me autentique. Aquí, por ejemplo, lo está autenticando con un push notification. Si queremos, por ejemplo, entrar a una aplicación de mayor riesgo, la plataforma dice, oye, un push notification no es suficiente, te voy a mandar un biométrico, lo manda al teléfono celular, el usuario activa el biométrico y accede. Entonces, eso también es importante porque en función de la aplicación es el riesgo y es en función del multifactor, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo un cambio que genera recursos humanos de un rol va a permitirle acceso a otras aplicaciones y esas aplicaciones pueden tener justamente esa integración con el tema del segundo factor de autenticación, ¿no? Em, déjenme, vamos. Ahora, yo les comentaba también del tema de los reportes. Los supervisores o los administradores van a tener acceso a los a reportes o analíticos. Aquí vamos a entrar, por ejemplo, con un supervisor, como si fuera el supervisor de la identidad que estamos creando, ¿sale? Porque de aquí puedo revisar justamente lo que ha pasado con alguna identidad. Digamos, tenemos algunos componentes, algunos reportes, y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es los entitles, las identidades y los entitles que tenemos justamente relacionados justamente a esa identidad. Tenemos algunos parámetros importantes aquí que nos van a permitir tener un control de lo que está pasando en la plataforma. Lo que vamos a hacer es vamos a buscar a un usuario en particular, que fue en este caso Josh, ¿sale? Que acabamos de crear. Y el supervisor podría incluso cambiar o modificar un acceso a alguna aplicación. Puede ser que George se haya movido justamente de esa posición a otra posición de una forma temporal, o a lo mejor porque cambió en un rol que el supervisor está a cargo de él, ¿sale? Y podemos quitar o desaprovisionar ese acceso, ¿no? Aquí lo quitamos, ponemos una nota y de esta forma esa identidad ya no tiene acceso justamente a ese title o a ese aplicativo, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo ahora es, vamos a loguearnos con un perfil de administrador de la misma plataforma, ¿sale? Les decía, está el empleado, estaba el supervisor que utilizamos también al principio, está también el empleado, el administrador, pero lo que quiero ver o lo que quiero aquí mostrar es que Recursos Humanos dice, oye, Josh ya no va a trabajar en la organización, desde la plataforma de Recursos Humanos se bloquea a Josh o dice que ya no forma parte de la organización, y aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo un administrador puede revisar que efectivamente esta identidad ya no esté dentro de la organización y evitar, por ejemplo, las cuentas huérfanas. Yo les platicaba que las cuentas huérfanas es también un vector de ataque importante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, esta identidad ya tiene un estatus en rojo. Aquí se ve que ya está terminado, ¿sale? Y con esto vamos a ayudar justamente a cerrar todas los accesos. Si el usuario, por ejemplo, que ya no está dentro de la organización, quisiera entrar a las plataformas o a las aplicaciones, pues la realidad es que ya no va a tener acceso, ¿sale? Aquí lo que vamos a ver es el mismo usuario, que ya no está dentro de la organización, va a tratar de loguearse, por ejemplo, ¿vale? Y aquí ya le marcó que ya no puede, ¿no? Entonces,
Este es un ejemplo muy breve de cómo funciona el tema de gobernanza. Es un esquema muy sencillo, es un caso de uso que nos piden mucho las empresas y bueno, lo quise ejemplificar con su relación, por ejemplo, con el tema de multifactor, ¿no? Entonces, ¿por qué RCA es un buen aliado en una estrategia? A final de cuentas es porque muchos de los temas van a ser configurables cuando ustedes estén utilizando un tema de IGL. El tema de IGL les decía que es un tema vivo. El tema de hacerlos personalizables o de codificar a veces es muy complejo, es muy tardado. Y lo que nosotros ofrecemos justamente a los clientes es que todo sea a través de una interfase web, que tengamos conectores nativos, que sea muy fácil justamente implementar o realizar esos cambios, ¿no? Que las arquitecturas, por supuesto, vayan evolucionando, sean flexibles y sean escalables. Y por supuesto que nos orientemos justamente con la experiencia que tenemos a su negocio, ¿no? Entonces yo aquí les voy a hacer algunas preguntas o les voy a dejar algunas preguntas para que se las lleven, no, ya no las voy a leer. Yo les comenté algunas preguntas que también es importante cuando están analizando las tres burbujas, los retos que se tienen con IGL. Pero esta llévensela, este, ahora sí que hagan una retroinspección y revisen si efectivamente cómo se encuentran ustedes dentro de la organización. Entonces, bueno, aquí voy a abrir un poco el micrófono para algunas preguntas. Creo que al parecer no estoy viendo el chat, pero creo que hubo algunas preguntas que se hicieron en el chat. Y bueno, Gris, Luis, si quieren ir adicionando algo, u Oscar, de las preguntas que están pendientes, adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo, por la información tan importante que nos compartes. Efectivamente, nos hacen, en verdad, reflexionar y, como dices, hacer una retrospección y revisar lo que se ha estado haciendo. Las consultas que tenemos es con relación a que cuando hay proyectos muy complejos, ¿cuál es tu recomendación? Que si estos se hagan en una sola fase o dividido. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Gris, y es al final de cuentas algo que siempre sale cuando estamos platicando ya con los clientes. A ver, les decía, el tema de gobernanza tiene muchas aristas. Cada arista puede ser más importante a una organización u otra arista puede ser más importante para otra organización, pero lo que les podríamos mencionar es que generalmente cuando las empresas se acercan con nosotros o empezamos a analizar la problemática, un caso principal o una fase, un primer paso justamente es la administración del directorio activo, ¿no? ¿Cómo podemos manejar o cómo podemos administrar los JMLs, que son los joiners, movers y leavers? Entonces, este es un tema importante de implementar justamente esa colección de usuarios con el área de recursos humanos, implementar justamente esas colecciones, hacer los componentes, por ejemplo, con los directorios activos para realizar esos procesos de forma automática. Un segundo paso, por ejemplo, es el tema de compliance. Entonces, también es importante a lo mejor ponerlo en una primera fase o en una segunda fase, porque al final de cuentas esto nos va a ayudar a tener la información necesaria, los reportes que nos permitan cumplir con esas auditorías, con esos cumplimientos justamente de la empresa, con esos cumplimientos de las verticales, tener justamente los dashboards o la información o los reportes que nos ayude justamente a revisar o a tener esas alertas de desviaciones, ¿no? Y a lo mejor por último, el tema de las certificaciones, ¿no? El tema de las certificaciones va relacionado, por ejemplo, a implementar justamente una colección de usuarios desde el área de recursos humanos, revisar justamente las colecciones o los entitles para darle seguimiento, implementar y ejecutar, por ejemplo, las certificaciones de los accesos de los usuarios, revisar justamente cómo impactan las aplicaciones críticas, cómo vienen los supervisores justamente a certificar esos movimientos o esos accesos y cómo se manejan, por ejemplo, los subordinados o lo que está debajo dentro de las aplicaciones, ¿no? Entonces, esos, digamos, son algunos pasos que son relevantes para los clientes y así es la sugerencia conforme a la experiencia que hemos tenido, ¿no? Excelente. La otra pregunta va muy relacionada a lo que estabas mencionando, que es con la parte de la reportería. ¿Qué tipo de reportes, verdad, puede arrojar la plataforma que sean específicos para cumplimiento de auditorías y normativas? Bueno, ese también es un tema relevante. A ver, ya la plataforma ya cuenta con algunos reportes, con algunos gráficos que por supuesto son muy valiosos y les va a ayudar justamente
a diferentes puntos claves de cuando una empresa está buscando ciertas cosas. El tema de auditorías o cumplimientos les va a ayudar. De todos modos, aunque los reportes están ahí, se pueden personalizar, se pueden exportar, los pueden complementar con algún reporte personalizado que cada una de las personas está buscando entre la empresa, ¿no? Entonces, como resumen es, la plataforma ya provee reportes, esos reportes los pueden exportar, los dashboards también van a estar ahí, y eso les digo, los pueden personalizar en algún punto que sea requerido para la organización, por ejemplo, si es algo recurrente, una auditoría de cada 3 meses, por ejemplo, ¿no?